Un sedán con líneas clásicas, más la necesidad de un fabricante de dinero, más las ganas de vencer a tus rivales, igual al Mercedes-Benz 500C. Quédate y conoce su historia. Antes de comenzar, no olvides suscribirte para más historias y carritos. Desde que se presentó el W124, era fácilmente reconocible como un Mercedes, por las líneas rectas, recatadas y simples, pero con el toque de elegancia característico de la marca. Sin embargo, y aunque competía de manera frontal al Serie 5 E34, uno de los mejores diseños de BMW por cierto, no tenía una respuesta directa frente a la segunda generación del M5. Pero, ¿qué no Mercedes tenía el 300e 5.6 AMG o el 6.0 AMG? Pues sí y no. En realidad AMG en ese momento aún era un preparador externo de los coches de la estrella y no eran como tal vehículos oficiales. En realidad lo que quería Mercedes era un auto que no solo destrozara y humillara al 6 en línea del M5, sino que se manejara con la serenidad suficiente para andar por las autobahn con un poder elegante. Siendo que la producción del W124 andaba bastante bien, tan bien que no se daban abasto suficiente para producir una versión deportiva, fue cuando voltearon a ver a sus vecinos de Stuttgart, Porsche, que tenía una pequeña línea de producción recientemente desocupada. La verdad es que en ese momento, como lo contamos en el video del Audi RS2, no era el mejor económicamente para Porsche y se dieron a la tarea de aceptar trabajos para desarrollar otros vehículos. Podría parecer que Porsche solo fungía como mano de obra, pero en realidad el involucramiento fue mucho más allá de solo armarlo. La misión era sencilla: colocar el 5 litros del 500 SL, el convertible de lujo de la marca. Algo que resulta más fácil decir que hacer, ya que el monocasco estaba diseñado para utilizar motores de 4, 5 o 6 cilindros en línea, y no un V8 de gran desplazamiento. Fue así como los ingenieros de Porsche, después de varios prototipos, modificaron el subbastidor y todo el vano motor para hacer espacio para el gran motor. Un dato: una versión modificada de este motor fue utilizada en el Sauber C9 de 1989 para ganar las 24 horas de Le Mans. Como parte del acuerdo, Mercedes se encargó del diseño exterior e interior, así como la aerodinámica. Los Mercedes históricamente tienen un coeficiente de arrastre muy bajos, y el 500C y toda la serie W124 no fueron la excepción, pues tenían uno de solo 0.26, uno muy bajo. Como referencia, el Tesla Model S declara uno de solo 0.24. Y Porsche se encargaría de todo el diseño de ingeniería de modificación de chasis, escape, accesorios de motor, sonidos y vibraciones, así como el sistema eléctrico. Pues la producción inició, pero no sin sus complicaciones, puesto que después del prototipado, las carrocerías eran enviadas de la fábrica de Mercedes a la de Porsche, todo en la misma ciudad de Stuttgart, donde se añadían y modificaban de acuerdo a las necesidades de este especial modelo. Una vez que estaban listos, se regresaban a la fábrica de Mercedes para pintura, ya que esta debía cumplir con los estándares necesarios, y posteriormente se regresaba a Porsche para el ensamblaje final y puesta a punto, para después, por supuesto, regresarlo a Mercedes para la entrega y revisión final, en un proceso que tardaba 18 días para completarse. ¿Y qué no podía hacerse en la línea regular de Mercedes? En realidad era prácticamente imposible, ya que la carrocería era tan ancha a comparación con los modelos normales que en realidad no entraba. Esto debido a que una de las modificaciones más visibles fueron las salpicaderas ensanchadas, debido a que el ancho de vía fue ampliado adelante y atrás para incluir llantas mucho más anchas y faldones laterales. Los números del motor son increíbles, con una potencia de 322 caballos y 480 Nm de torque que lo llevaban hasta los 260 km/h, limitados por supuesto, todo acompañado por una caja automática de 4 velocidades. La producción total del 500E o E500, como fue conocido a partir de 1994, fue de menos de 10.500 unidades, que lo hacen escaso, costoso y buscado. Eventualmente, un acuerdo similar sería alcanzado entre Porsche y Audi para construir el RS2, del cual te dejo el video acá arriba. El fin de la producción del Mercedes coincidió en algún momento con el del Audi, entonces durante un momento una fábrica de Porsche construyó modelos de Mercedes y de Audi. Eso es colaboración. Al final, Mercedes cumplió su cometido de tener un muy digno rival del M5 y ganarle en potencia y prestaciones. El ganador en cuanto al diseño te lo dejo a ti. El modelo de hoy es un Hot Wheels básico, pero con unos acabados fabulosos con detalles en faros, parrilla y emblema delanteros, así como luces traseras, placa e identificación del modelo en la parte de atrás. ¿Te gustó lo que viste? No olvides suscribirte, dejarnos un like y escribirnos en los comentarios qué otro auto te gustaría ver en el canal. Nos vemos en la próxima historia.